Tengan todos los presentes, medios de comunicación, compañeras y compañeros diputados. Hoy, 14 de marzo del 2023, tenemos la comparecencia del ciudadano José Gerardo López Huérfano, encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda, derivado de la presentación de la glosa del cuarto informe de gobierno del gobernador constitucional del Estado, el ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, por el periodo fiscal correspondiente al 2022. Damos la más cordial bienvenida al encargado de despacho, a todo su equipo de trabajo que lo acompañan. Gracias por asistir a este recinto legislativo en este encuentro como un ejercicio de rendición de cuentas. Solicito al diputado Agustín Alonso Gutiérrez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, pasar lista de asistencia de las y los diputados. Muy buenos días, presidente, y todos presentes. Diputado Francisco Sánchez Zavala. Presente. Diputada Macrina Vallejo Bello. Diputado Alberto Sánchez Ortega. Diputado Alejandro Martínez Bermúdez. Presente. Diputado Ángel Adame Jiménez. Diputada Luzdari Quevedo Maldonado. Diputado Agustín Alonso Gutiérrez, presente. Diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Diputado Arturo Pérez Flores. Diputado Eliasib Polanco Saldívar. Diputada María Paola Cruz Torres. Diputada Mirna Zavala Zúñiga. Diputada Andrea Valentina Guadalupe Gordillo. Diputada Erika Hernández Gordillo. Diputada Verónica Anrubio Kempis. Diputado Julio César Ortiz Solís Serrano. Y diputada Ariadna Barrera Vázquez. Diputado Óscar Armando Cano Mondragón. Diputada Edi Margarita Soriano Barrera. Diputada Margi Zoraida del Rayo Salcedo. Informo, presidente, que se incorpora la diputada Luzdari. Informo también que la diputada Verónica Anrubio se incorpora a la comparecencia y son todos. ¿no? Informo, presidente, que hay una asistencia de 11 diputados y diputadas. Muchas gracias, diputado. Continuamos con la comparecencia. A nombre de las diputadas y diputados asistentes, doy la más cordial bienvenida al encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda, José Gerardo López Huérfano, así como a su equipo de trabajo que lo acompaña. Les informo que la presente comparecencia tiene fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Ahora bien, esta presidencia hace del conocimiento de las diputadas y diputados. El protocolo a seguir en esta comparecencia es el siguiente. Se recibirá al compareciente en el Salón de Comisiones del Congreso del Estado por el presidente de la mesa directiva
y o el presidente de la comisión corresponde en su caso. Se concederá el uso de la palabra al compareciente hasta por 15 minutos. 3. Se realizarán hasta 2 rondas de preguntas por grupo parlamentario, grupos y fracciones parlamentarias, concediéndose el uso de la palabra hasta por 5 minutos a las y los diputados. 4. Se concederá el uso de la palabra al compareciente para su respuesta hasta por 10 minutos. 5. Se tendrá derecho de réplica concediéndose el uso de la palabra hasta por 5 minutos. 6. Clausura de la comparecencia. Acto seguido, solicito a las y los diputados, así como al público que nos acompaña, ponerse de pie a efecto de proceder a la toma de protesta para conducirse con verdad en esta comparecencia. Al ciudadano Gerardo López Huérfano, encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda. Ciudadano José Gerardo López Huérfano, protestáis bajo palabra de honor conducirse con verdad en el desahogo de su comparecencia ante los integrantes de la 55ª legislatura. Si no lo hicieres así, que las autoridades competentes sancionen su actuar. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Continuando con el protocolo, se le concede la palabra al encargado de despacho, José Gerardo López Huérfano, hasta por 15 minutos para su exposición. Muchas gracias. Buenos días a todos. Saludo con mucho gusto a las y los diputados presentes, a los medios de comunicación y al público en general que nos acompañan. Dando cumplimiento al artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, acudo ante esta legislatura a comparecer con motivo del análisis del cuarto informe de gobierno del ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo. En este sentido, me permito exponer las diversas acciones efectuadas por la Secretaría de Hacienda durante el ejercicio 2022 a fin de contar con finanzas públicas estables. Para fines de esta presentación, se decidió dividirla en 5 grandes temas, comenzando al número 1, coordinación de política general de gasto público; 2, fortalecimiento de los ingresos propios y los coordinados con la Federación; 3, fortalecimiento de la implantación y operación de la gestión por resultados; 4, acercamiento de la justicia a los contribuyentes; y 5, prestaciones económicas y servicios sociales para los trabajadores del gobierno del Estado. Por lo que respecta a la coordinación general del gasto público, durante el ejercicio 2022, el gasto total devengado correspondiente a la información presupuestaria al cuarto trimestre sumó la cantidad de 35,034,547,587 pesos. En la siguiente tabla se ilustra la distribución del gasto 2022 por cifras y porcentajes, teniendo que el total del gasto del Poder Ejecutivo ascendió a la cantidad de 5,681,05,316 pesos, lo que representa el 16.22% del total del gasto de presupuesto. En cuanto al Poder Legislativo, con el 1.24%, erogaron 433,500,000 pesos. El Poder Judicial, con un 2.66%, erogó la cantidad de 933,627,252 pesos. Los organismos públicos autónomos sumaron la cantidad de 3,540,761,579 pesos, haciendo el 10.11% del total del presupuesto. En lo que respecta a los organismos públicos descentralizados, sumaron la cantidad de 18,211,318,492 pesos, haciendo un gran total del 51.88%, siendo este el sector con mayor gasto del presupuesto. Y en cuanto al rubro de municipios, con el 17.79% del gasto total, el monto que representó es de 6,234,334,948 pesos. Respecto a las transferencias federales etiquetadas y coparticipaciones del año 2022, tenemos que a través del gobierno federal nos fueron asignados recursos por un importe de 18,550,320,776 pesos, algunos de estos integrados con recursos estatales,
por convenios y por coparticipaciones estatales para el cumplimiento y la ejecución de programas, proyectos y acciones en beneficio de la población morelense. En la siguiente diapositiva podemos ver la composición total de los recursos transferidos, haciendo el gran total de 18,550 millones, siendo los ramos 11 de educación, ramo 12 de salud y el ramo 33 aportaciones federales para las entidades federativas los que mayor asignación tienen, siendo educación con 3,156 millones de pesos, el ramo de salud con un gasto total de 1,717 millones de pesos y en el ramo 33 asciende a la cantidad de 13,348 millones de pesos. En la siguiente tabla, por favor. La composición de los principales ramos que se muestran en la siguiente tabla y como podemos observar en el ramo de educación, se destaca el subsidio federal ordinario y extraordinario para la Universidad Autónoma de Morelos. En el ramo de salud, en el ramo de educación, el monto del apoyo extraordinario federal asciende aproximadamente a 1,600 millones para la universidad. En el ramo de salud destacamos la asignación de recursos para el programa INSABI con una asignación federal de 990 millones de pesos. Y por último mostramos la composición de los recursos del ramo 33 que se encuentran asignados de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, destacando los fondos FONE y FASA con una asignación de 6,700 y 2,063 millones respectivamente. Por cuanto a la información solicitada por los entes fiscalizadores, en el ejercicio 2022 atendimos en tiempo y forma 21 auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la cuenta pública 2021, siendo los principales rubros el de educación con 6 auditorías, salud con 4 auditorías, tema de seguridad con 1 auditoría, en tema de finanzas tuvimos 7 auditorías, en el rubro de desarrollo social 2 auditorías, en el tema de transparencia 1 auditoría. Es importante mencionar que la Auditoría Superior de la Federación auditó el 100% de los fondos etiquetados, de los cuales a la fecha no tenemos ninguna observación relevante al momento. En la siguiente tabla podemos ver que es destacar que tomando como referencia el ejercicio 2018, se ha manifestado una tendencia a la baja en el porcentaje de los montos observados por la Auditoría Superior, siendo que en el 2018 teníamos el 22,8% del total del presupuesto observado. En 2019 logramos disminuir este porcentaje a 7,92%, en el ejercicio 2020 el 1,49% y para el ejercicio 2021 se tiene solamente la observación del 1,07% del total del presupuesto. Hemos reforzado la atención de auditorías con el objetivo de disminuir al máximo las observaciones en la entidad. Con lo que respecta al tema de deuda pública, la calificación permanece igual que la de 2021, siendo el pasado 13 de junio y 26 de septiembre del año pasado, las calificadoras Fitch Rating y HR Rating ratificaron la calificación crediticia más alta de los financiamientos contratados por el Estado, de AAA, debido a la combinación de ingresos sólidos, a una posición de liquidez adecuada y un control efectivo del gasto público. Asimismo, la agencia internacional Fitch Rating ratificó la calificación de largo plazo en la escala nacional del Estado de Morelos a A+, anunciando nuevamente el pasado 13 de junio del 22 que la perspectiva crediticia se mantiene estable. Esto a causa del proyecto de gestión de las finanzas estables, cuyos esfuerzos se han concentrado en la implementación de una serie de políticas de austeridad, asignación eficiente del gasto y mejoras en las acciones de fiscalización. En lo que respecta al segundo tema, fortalecimiento de los ingresos propios y coordinados de la Federación, quiero comenzar exponiendo las nuevas estrategias que implementamos, siendo en la modernización de las estrategias de fiscalización. Mantuvimos activos los convenios para recepción de pago de contribuciones con instituciones bancarias, así como la aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, con la finalidad de continuar acercando los servicios digitales al contribuyente, permitiéndole cumplir con sus obligaciones fiscales desde la comodidad de su oficina o de su hogar. Asimismo, considerando los efectos de la aún existente pandemia, implementamos beneficios fiscales para incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. En la siguiente diapositiva, estas estrategias abonaron al incremento de nuestra recaudación superior a lo estimado. Durante el 2022 obtuvimos una recaudación de ingresos propios de 2,304 millones,
lo cual representa un 25% superior a lo estimado en Ley de Ingresos 2021, considerada en 1,837 millones. Cabe destacar que la recaudación del ejercicio 2022 con relación a la obtenida en el ejercicio 2021 observa un incremento del 16%, que representaron 315 millones. Aunado a lo anterior, realizamos vigilancia del Padrón Estatal de Contribuyentes con obligaciones fiscales omitidas, emitiéndose 5,046 requerimientos de pago del impuesto sobre nómina, así como 6,600 requerimientos de pago del Padrón Estatal de Control Vehicular, manteniendo con esto un padrón estatal actualizado. Por otra parte, con la finalidad de aumentar la presencia fiscal en los contribuyentes con obligaciones fiscales de naturaleza federal, dimos continuidad a la notificación de requerimientos de obligaciones fiscales federales omitidas. De tal manera, por este concepto, obtuvimos una recaudación aproximada de 10,600,000 pesos. También, con el propósito de promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, implementamos diversos subsidios fiscales o condonaciones a diversos programas, los cuales beneficiaron a más de 182,000 contribuyentes, tanto personas físicas como a micro, pequeñas y medianas empresas, contribuyendo a la reactivación económica de la entidad, asimismo coadyuvando al fortalecimiento de la recaudación estatal, recaudando más de 239 millones de pesos. En cuanto al Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, durante el ejercicio fiscal 2022, las participaciones federales totales recibidas fueron aproximadamente 13,906 millones de pesos, superiores en 7,9% a las estimaciones de la Secretaría de Hacienda del Estado y en 3,3% de la estimación que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal. En la siguiente gráfica se refleja el comportamiento anterior, no, porfa, en la gráfica de las participaciones. En esta gráfica se refleja el comportamiento mensual de las participaciones federales. En la línea color gris representa las participaciones recibidas, la línea naranja la proyección de Ley de Ingresos 2022 y la línea azul la estimación de la Secretaría de Hacienda. En esta se puede apreciar que en los meses de abril fue cuando obtuvimos mayores participaciones, que ascienden a 1,600 millones, y en el mes de junio fue el mes que menos participaciones recibimos, con la cantidad de 933 millones de pesos. En cuanto al tema número 3, fortalecimiento e implantación de la operación de gestión por resultados, podemos mencionar que es un modelo de organización que pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos, cuyo fin es entregar mejores bienes y servicios a la población. En ese contexto, realizamos las siguientes acciones. Con el objetivo de fortalecer el Sistema Estatal de Planeación Democrática, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos, COPLADEMOR, impulsamos la instalación de 36 comités de planeación para el desarrollo municipal, permitiendo orientar los objetivos y estrategias en beneficio de los morelenses. Realizamos capacitación en conjunto con el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, IDEFOM, a autoridades de los 36 municipios del Estado, lo cual tuvo como propósito otorgar las herramientas metodológicas para dar seguimiento a sus planes municipales y sus programas derivados. La Agenda 2030 no solo es una ruta institucional, sino un compromiso asumido cabalmente por este gobierno. Por ello, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, a partir del ejercicio 2022, en coordinación con el IDEFOM, instalamos 29 órganos de seguimiento e instrumentación OSI en diversos municipios. Otra estrategia de fortalecimiento es el Convenio Marco de Coordinación en materia de población, por lo cual el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, en colaboración con el Consejo Nacional de Población, presentó el Convenio Marco de Coordinación suscrito entre el Gobierno Estatal y la Secretaría de Gobernación, mediante el cual fomenta entre los morelenses el goce justo y equitativo del desarrollo económico y social a través de la regularización de los fenómenos sociodemográficos que afectan a la ciudadanía, focalizando acciones en temas prioritarios como la violencia contra las mujeres, la salud sexual y reproductiva. Durante el ejercicio 2022, continuamos con la realización de evaluaciones a los programas presupuestarios, con la finalidad de proveer información para que retroalimente su diseño, gestión y resultados, además de contribuir a fortalecer el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño en nuestra entidad.
realizamos 3 evaluaciones de consistencia y resultados mediante un convenio de colaboración con el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, lo cual representó una aportación estatal de 525,000 pesos. En cuanto al cuarto punto, que respecta al acercamiento de la justicia a los contribuyentes, el apego y cumplimiento con la normatividad en materia fiscal, tanto del orden general como del ámbito local, es un componente fundamental para el ejercicio de los recursos asignados a este gobierno. Para ello, a través de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, se logró posicionar a la entidad en primer lugar nacional en la resolución de recursos de revocación de materia fiscal federal y efectiva defensa de los juicios federales que le competen, con una calificación de 10, esto de acuerdo al informe de evaluación del programa coordinados de la UCEF, entidades federativas y del SAT. Los resultados han sido óptimos respecto a los juicios de nulidad federales, al haber obtenido sentencias firmes a favor equivalentes a 80.859.360 pesos, es decir, representa el 95.42% de las cuantías controvertidas, superando también este rubro la meta del 56% fijada a nivel nacional por el SAT. Tratándose de sentencias de segunda instancia, los montos a favor del gobierno estatal fueron por un monto de 62.340.273 pesos, correspondientes al 77.29% de las cuantías controvertidas en juicios de amparo directo, superando el 60% establecido por el SAT. En relación a los asuntos fiscales y de procedimientos administrativos estatales, se atendieron 267 demandas derivadas de juicios de amparo, en donde los contribuyentes señalan a la Secretaría de Hacienda como autoridad responsable, con la finalidad de realizar una defensa adecuada de los rubros de Hacienda Pública Estatal. Los procedimientos relativos a los juicios constitucionales se atendieron conforme a los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad tributaria, además de efectuarse en tiempo y forma, de conformidad con los plazos señalados por las autoridades federales. Para la exposición del quinto punto, prestaciones económicas y servicios sociales para los trabajadores del gobierno del Estado, me permitan cederle la palabra a la directora general del Instituto de Crédito para los Trabajadores del Servicio del Estado, la licenciada Fabiola del Sol Uriostegui y Alvear. Con el permiso de los diputados y diputadas que nos acompañan, de mis compañeros, procedo a rendir el informe por cuanto al Instituto de Crédito. A través del Instituto seguimos fortaleciendo las condiciones económicas de los trabajadores. En este periodo llevamos a cabo la firma de un convenio con el Gobierno Municipal de Cuernavaca para atender el adeudo histórico y millonario registrado y con ello beneficiar a más de 1,400 trabajadores, recuperando al término del ejercicio 2022 un monto de 6,5 millones, otorgando 17,204,700 pesos en créditos a los trabajadores afiliados. Con esta acción, los trabajadores ya pueden acceder a los créditos de corto plazo en el Instituto de Crédito. Asimismo, llevamos a cabo la firma de convenios de incorporación con 5 nuevos entes, entre ellos fideicomisos, 2 ayuntamientos e institutos, con el objeto de priorizar y garantizar a más de 1,750 trabajadores el acceso a las prestaciones económicas y sociales del instituto. También realizamos la apertura del servicio Instituto en tu Casa, dirigido a trabajadores afiliados que ya no pueden trasladarse a las oficinas centrales a realizar los trámites por alguna discapacidad, adultos mayores o personas de la tercera edad, así como mujeres embarazadas, beneficiando con ello a la fecha del arranque del 17 de octubre del ejercicio inmediato anterior a 20 afiliados, así como a distintas dependencias, otorgando un monto de 5,236,400 pesos en tan solo 2 meses del ejercicio inmediato anterior. Con la finalidad de contribuir a las necesidades económicas de los trabajadores, implementamos una nueva modalidad denominada Recibe tu dinero hoy. Este servicio aplica para realizar trámites de corto plazo que sean solicitados en oficinas centrales, en delegaciones y en unidades móviles antes de las 2 de la tarde para ser depositados el mismo día y con ello poder estar atendiendo las necesidades urgentes de los afiliados.
Con este servicio, de la fecha, a partir de su lanzamiento, hemos realizado trámites aproximadamente de 30,368 con una dispersión de 1,049,227,000 pesos. Asimismo, con la finalidad de apoyar a los afiliados, en este regreso a clases de sus hijos, se aprobó reducir la tasa de interés del crédito escolar del 14 al 8%. Asimismo, ampliamos el crédito de jubilado también para sindicalizado con una tasa del 8%. Asimismo, el crédito para gastos funerarios con una reducción de una tasa de interés social, beneficiando a más de 4,342 trabajadores y otorgando 38,027,000 solo del crédito escolar. Asimismo, contamos con el programa Incrementa tu Patrimonio Familiar en Teques, en un convenio con el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, con el cual de la fecha de la firma al 2022 se han otorgado o se han vendido a favor del fideicomiso 5,313,536,000 pesos, entregando 137 lotes en el Mar de Morelos para los afiliados. Además, para continuar prestando un servicio de calidad, inauguramos el primer centro de atención telefónica, por sus siglas CAT, el cual tiene como principal función recibir, atender y canalizar llamadas provenientes de las diferentes secretarías, institutos, fideicomisos, ayuntamientos, tribunales, afiliados, por supuesto, con el cual podemos recibir más de 400 llamadas con 30 troncales, con 5 agentes telefónicos que están brindando la atención, realizando citas, realizando cálculos de créditos, entre otros servicios. Para el año 2022, mediante el instituto, entregamos más de 45,000 créditos por un monto de 1,909,136,642 pesos. Esto representó un importe de 309 millones superiores comparados con el ejercicio inmediato anterior. Dichos créditos beneficiaron directamente a los afiliados y sus familias. Además, concluimos la entrega del programa de vivienda sustentable denominado Ventanas, que se encuentra en Jiutepec. ¿Es cuánto? Muchas gracias, licenciada Fabiola. ¿Es cuánto, diputados? Quisimos hacer una presentación breve, hay mucho más que explicar, que una presentación nos llevaría más de 2 horas, entonces quisimos resumir las principales funciones de la Secretaría de Hacienda y estamos con la apertura de recibir las preguntas y las dudas que tengan ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al encargado de despacho, gracias a la directora del Instituto de Crédito. Continuamos con la primera ronda de preguntas. Las y los diputados de grupos y fracciones parlamentarias que deseen formular algún cuestionamiento al encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda, a favor de inscribirse ante la Secretaría. Antes de perdón, presidente, antes de pasar a anotar, quisiera mencionar la incorporación del diputado Julio César Solís, del diputado Ángel Adame Jiménez y del diputado Alberto Sánchez Ortega. Muchas gracias.
Voy a anotar a los diputados que tengan a bien participar en esta comparecencia. ¿Alzó usted la mano, Alejandro? ¿Alguien más? ¿No? Informo, presidente, que se anotó el diputado Alejandro Martínez, Mirna Zavala y Agustín Alonso. Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Martínez Bermúdez. Muy buenos días, tenga usted, ciudadano José López Huérfano. Sea usted bienvenido junto con todo su equipo. A la misma vez, un saludo a todos los presentes. Por mi conducto como diputado titular de la Comisión de Desarrollo Económico y en representación de mis compañeros diputados, solicito presente a este Congreso el monto total aprobado para programas de proyectos de inversión, mejor conocidos como proyectos de cartera de inversión, para el ejercicio fiscal 2023. Gracias, disculpe, diputado. En el anteproyecto 2023, anunciarle que se presentó una cartera de proyectos aproximadamente de 1,215 millones. Esta está conformada por diversos proyectos que la incorporan las diferentes dependencias del Ejecutivo, siendo estos alrededor de 118 millones de pesos de recurso federal etiquetado y 160 millones de recursos fiscales, además de una incorporación de 936 millones de recursos federal etiquetado proveniente del ramo, principalmente ramo 33. Gracias. Yo creo que con esto me da un poco de respuesta a mi segunda pregunta, que sería, ¿cuál es la meta de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado en cuanto al tema de proyectos de cartera de inversión para el ciclo fiscal 2023? Como tal, nosotros en la Secretaría de Hacienda, nosotros somos una secretaría que administra los recursos y que depende de la ejecución de otras dependencias para lograr. Nosotros como tal no tenemos una meta de incorporación de proyectos al Ejecutivo, lo que hacemos es recepcionar todos los proyectos de las demás dependencias, los organismos, los OPDs, para incorporarlos a la cartera de proyectos, para tener el seguimiento puntual del recurso y en el momento de tener que dar y rendir cuentas a los diferentes entes y sobre todo a la ciudadanía, tener los correctos datos y el seguimiento puntual de la aplicación de los recursos. Nosotros sí tenemos algunos proyectos que incorporamos como dependencia, como ejecutora, pero nuestra principal función es administrar esa cartera que se alimenta de los proyectos que son generados por las demás dependencias. Como tal no tenemos una meta, la meta sería
buscar y asignar el recurso de manera correcta con los objetivos que plantean los fondos federales y que el cumplimiento de la ejecución sea de acorde a la normativa aplicable. Por mi parte sería cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Antes de continuar, diputado presidente, quisiera informar que se integra a esta comparecencia la diputada Ariadna Barrera y la diputada Macrina Vallejo. Gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Mirna Zavala Zúñiga. Buenos días, maestro Huérfano. Bienvenido con todo su equipo y toda la estructura del sector a que se encuentra la Secretaría de Hacienda adherido. Buenos días, compañeros y compañeras diputados. Mi pregunta sería la siguiente, en cumplimiento a la glosa que presentan en este cuarto informe el gobernador constitucional del Estado, y analizando esta glosa en el apartado de la secretaría que hoy usted dignamente encabeza, tengo dos cuestionamientos. La primera es, me queda claro que es la secretaría que le encarga pues el planear y que planea en base pues a las solicitudes de la estructura de la administración pública que usted presenta incluso al inicio de esta proyección y del cual se conforma el Plan Estatal de Desarrollo en sus distintos ejes. Se menciona en las consideraciones de este plan estatal, aún todavía en el año 2022, el impacto económico que arroja la pandemia del COVID-19, así como también señala cuáles han sido las implicaciones inflacionarias de las guerras internacionales y otros factores, lo señalan en su documento. ¿Nos podría informar en este documento cuáles son las medidas de austeridad a fin de tener control y contención del gasto en ese año 2022, que es el que hoy se revisa, de manera muy específica conocer estas medidas de austeridad y si ha habido ahorros, cuáles son estos ahorros alcanzados? A su vez, también se informa en esta glosa que se ha participado en un encuentro modelo hacendario estatal con la Unión Europea y señala que establecieron estrategias para el fortalecimiento de las capacidades institucionales, lo que realmente detonaría los resultados de toda la estructura de la administración pública. Que nos pueda ampliar un poquito más la información sobre cuáles fueron estas estrategias y además cómo se aplican en el Estado y qué resultados se han tenido a la fecha. Claro que sí, diputada. Muchas gracias. En el ejercicio 2022, en la presente administración se publicaron dos medidas de autoridad que aún siguen vigentes. El decreto por el que se establecen las medidas extraordinarias de racionalidad y austeridad en la administración pública estatal para hacer frente a la atención de la contingencia sanitaria del Estado de Morelos. Actualmente sigue vigente, se siguen atendiendo todas las medidas que en dicho decreto se establecen, siendo las principales reducir al mínimo indispensable el ejercicio del gasto para la atención de sus actividades esenciales en el capítulo 1000. Hemos evitado incrementar desmedidamente el incremento del personal, acompañando las dependencias de los OPDs, solicitándoles que analicen bien la base trabajadora que tienen para potencializar lo que tienen y reducir al mínimo indispensable las altas que requieren. Evitando los conceptos de horas extras, los bonos, asignaciones y compensaciones extraordinarias y suspendiendo la petición de contratación de nuevas plantas vacantes, con excepción de las áreas de salud y seguridad pública que consideramos como prioritarias. Además, otra medida de austeridad es reducir el ejercicio del gasto al mínimo indispensable en los capítulos 2000 al 5000, es decir, hemos tenido un impacto muy considerable en el aumento por la inflación. Sin embargo, hemos tratado de contener a las dependencias para que se ajusten al presupuesto, al techo presupuestal que tienen, siempre y cuando no les caigan en el tema de poder desempeñar sus actividades cabalmente.
Estos gastos solo se han aceptado los gastos plenamente justificados con la autorización de la Secretaría de Hacienda y por parte de la Secretaría de Administración, es decir, las dependencias, los órganos OPDs, antes de solicitar alguna suficiencia, tienen que solicitar autorización a la Secretaría de Hacienda en cuanto al recurso y a la Secretaría de Administración en cuanto a la necesidad de insumos o de adquisición de algún bien en particular. En sus respectivos ámbitos de competencia, productos alimenticios para personas están limitadas, materiales útiles de impresión y reproducción han sido acotados, el uso de telefonía fija y móvil, refacciones y accesorios menores de edificios, refacciones y accesorios menores de maquinaria y entre otros. En relación a los ahorros, al cierre del ejercicio fiscal 2022 se tuvieron disponibilidades por la cantidad de 37 millones. Ese podremos decir que es el resultado de la contención del gasto tan solo del Ejecutivo Estatal. 37 millones que se lograron destinar a rubros importantes para la atención de necesidades prioritarias, reduciendo el gasto y evitando pues en el mal uso o el uso incorrecto de algunos gastos que no son indispensables para su actuar. En cuanto a la pregunta número 2 que me hace del modelo hacendario, tuvimos una invitación a nivel federal por parte de otras entidades. Este modelo hacendario consiste en una estrategia de implementación principalmente de la recaudación de ingresos locales. Actualmente está en la tercera etapa. En este año ya se van a fijar las metas y las estrategias indispensables para cada entidad. En el estado de Morelos yo hice mucho hincapié en la recaudación de los ingresos propios, en poder dar herramientas a los municipios para el fortalecimiento de los ingresos. Sabemos que dependemos mucho de la federación, es imposible poder ser no depender de las participaciones federales, aparte que somos parte de una entidad federal, por lo que siempre vamos a recibir ciertas participaciones, pero el fortalecimiento de los ingresos locales y el fortalecimiento de los ingresos a los municipios considero que es muy importante. Esa es la estrategia que se está planteando para este ejercicio. En el mes de mayo se va a firmar ya el convenio con la Unión Europea y vamos a recibir asistencia técnica gratuita, vamos a llevar un acompañamiento, un programa en específico para el fortalecimiento de las finanzas estatales que vamos a poder compartir para todos los municipios y poder aportarles un poco de incremento en su recaudación local. Ese es el estatus que se tiene actualmente la participación en el modelo hacendario. Es un proyecto a 4 años, estamos en el segundo año. El 2022 fue el planteamiento de la Unión Europea de un programa social, eurosocial, que así lo conocen, y es totalmente gratuito, no va a haber una erogación por parte del Estado, al contrario, solo es la intención de participar como entidad y recibir la asesoría técnica por parte de expertos a nivel internacional. A usted, diputado. Gracias. Tiene la palabra el diputado Agustín Alonso Gutiérrez. Gracias, presidente. Muy buen día, encargado de despacho, contador López Huérfano, a ti y a todo tu personal. Buenos días, compañeras diputadas y diputados. Hace un momento comentaste que prácticamente sintetizaste el tema de la exposición porque es muy amplia la explicación de la secretaría que representas y la responsabilidad también y los números también. Quiero, antes de empezar con el tema de fondo, decir que en lo que aquí hablamos de números, de cifras, los argumentos de nuestras preguntas son los resultados que afuera reflejan, porque si bien es cierto aquí podemos hablar de alcances, números, estadísticas, pero allá afuera se reflejan en hechos todo lo que tenga que ver con presupuesto y aplicación del mismo. Quiero preguntarte, contador, el porqué de las declaraciones ante medios de comunicación, que por cierto han sido varias,
de que por no tener las libres transferencias y dado a que todas las ampliaciones presupuestales tienen que pasar por este poder legislativo, un poder autónomo y soberano, se habrá de colapsar el Estado y que hay riesgo de huelgas, de crisis, y prácticamente todo lo malo que pueda pasar se culparía o se responsabilizaría a esta legislatura. Creo que nada es más falso de esas declaraciones. ¿Por qué? Se llevan ya 4 años y medio de este gobierno y una de sus tareas es la planeación. Creo que no es posible que en este presupuesto 2023 no se haya programado y planeado el gasto que iban a tener. Ya contando como experiencia los 4 años que tienen la administración, ya tenían el tiempo necesario, creo yo, de conocer bien Morelos y sus necesidades. Creo que es momento de no dar lugar a los pretextos. Es como si en un hogar simplemente no se planearía los gastos de comida, luz, agua, diversos, e incluso siempre se guarda un poquito de dinero para cuestiones imprevistas. Creo yo que en este tipo de declaraciones, este tipo de acciones, se está evidenciando una notable falta de planeación entre las secretarías y la propia Secretaría de Hacienda. Quiero recordar a usted, a su equipo, a los diputadas y diputados y al pueblo de Morelos, que el presupuesto 2023 solo se modificó en el 2.6 del proyecto original, es decir, más del 97% del presupuesto se dejó tal cual lo enviaron desde el Poder Ejecutivo. Y ojo, de este porcentaje mínimo a lo que más se le afectó es a comunicación social, es decir, no se le disminuyó un solo peso a áreas fundamentales, al contrario, se le aumentó a seguridad pública, a salud, a educación, al campo de Morelos, a los municipios y por el contrario, el área que más creció en presupuesto del proyecto es la Secretaría de Hacienda, invirtiendo más en gasto corriente que en gasto social. Es mi primera intervención. Gracias, diputado. Con respecto al tema de las declaraciones, yo sí me han buscado mucho los medios de comunicación, evidentemente hay mucha falta de información o necesidad de conocer de parte de la ciudadanía y parte de los medios las afectaciones que pudieran tener este tema tan controvertido del tema de la libre transferencia y demás. Nunca he hecho un comentario que sea responsabilidad del Congreso. Lo que he dicho es transmitir la dificultad que están teniendo muchas dependencias, OPDs, incluso algunos poderes, con respecto a no tener la posibilidad de solicitar una ampliación y en la atribución que se tenía en ejercicios anteriores, poderla otorgar de manera inmediata. Actualmente pues sabemos perfectamente cómo está establecido el decreto actual, marcan perfectamente la línea que se tendría que seguir en cuanto a que la Secretaría de Hacienda tendría que recibir dichas solicitudes, hacer un análisis minucioso. Es por eso que actualmente no se han entregado un mar de solicitudes de ampliación, porque estamos en la Secretaría de Hacienda, los compañeros que actualmente me acompañan, solo somos algunos que encabezamos algunas áreas. Estamos al frente de un equipo de más de 500 personas que dependen de la Secretaría de Hacienda y que responsablemente hacen año con año la elaboración del anteproyecto. Nosotros recibimos todas las solicitudes de las dependencias. Evidentemente estamos acotados por una estimación de ingresos. Si yo enviara al Congreso el total de los recursos solicitados por cada una de las dependencias, OPDs y autónomos, no habría el recurso que alcanzara. Ustedes saben perfecto que dependemos de la estimación, dependemos de la recaudación federal y tenemos que acotar. Algunos compañeros sí podrán decir que en la Secretaría de Hacienda recortamos su presupuesto
porque es la única atribución que nosotros tenemos. Actualmente yo no tengo la atribución de recortar el presupuesto de los organismos autónomos, se respetó tal cual la solicitud que hicieron cada uno de los autónomos. Lo que sí hicimos fue tener reuniones previas. Antes de la integración del anteproyecto, recibí a varios organismos autónomos, incluyendo la Fiscalía, incluyendo Derechos Humanos, para platicar y para conocer las necesidades que tenían. Sin embargo, era importante hacerles ver el techo presupuestal global que se tiene. La Comisión Estatal de Seguridad Pública, el anteproyecto que nosotros en el Ejecutivo enviamos no fue el que solicitó, evidentemente solicitó más, sin embargo no tenía yo manera de poderlo otorgar, tendría que haber sacrificado alguna otra dependencia, tal vez tomar el recurso de alguna dependencia por completo, porque estamos hablando que el tema de seguridad es un tema delicado. No me atrevería a decir si es mucho o poco el incremento que se les otorgó actualmente, ya será la propia Comisión Estatal de Seguridad la encargada de ejecutarlos y de implementar y de ver los resultados que se tiene. Al igual que la Fiscalía, el incremento que se tiene, desconozco si son suficientes, desconozco si son insuficientes. Lo que compete a la Secretaría de Hacienda es hacer un análisis de todas las solicitudes, de todas las necesidades. Sin embargo, hay recurso que no alcanza para poderlas atender. Nosotros quisiéramos tener una recaudación mucho mayor, poder atender todas las necesidades que nos solicitan, sin embargo tenemos que acotarlo y tenemos que estar dentro del techo presupuestal. En cuanto a la falta de planeación, sí, nosotros somos encargados de consolidar, de completar un proyecto ejecutivo que integran todas las dependencias. El tiempo entre la operación que se tiene en la dependencia, el tiempo del análisis es corto porque tenemos la operación del día a día del ejercicio, no podemos desatender las operaciones del día a día del ejercicio por la elaboración del anteproyecto. Sin embargo, se hace una revisión, sí actualmente pueden ser insuficientes algunas áreas, sabemos el problema de pensiones es un problema por todos conocidos. El Tribunal Superior de Justicia tiene una demanda de pensiones muy alta que no me alcanza el recurso para poderlo otorgar. El propio Congreso del Estado tiene una demanda importante de pensiones, existen en el Ejecutivo en tránsito, en proceso, el decreto de muchos trabajadores, extrabajadores que están en espera de que salgan sus decretos y que es imposible poderlo contemplar en su totalidad por la proyección de los ingresos. Sin embargo, hacemos el mayor esfuerzo de poder priorizar. No puedo yo decir que la salud está por encima de la seguridad o la educación por encima de la salud. Sin embargo, hacemos un análisis, tenemos reuniones con cada uno de los sectores para mandar un anteproyecto lo más acorde a las necesidades posibles. Sí, evidentemente, el anteproyecto que nosotros mandamos y el que actualmente está aprobado conlleva un 97% de la propuesta que nosotros enviamos. Eso me da cierta tranquilidad porque sé que pudimos contemplar gastos que en el 2021 no fueron contemplados, gastos que en el 2022 no fueron contemplados y que por medio de la libre transferencia se lograron atender. Actualmente el tema del INSABI, que no estaba presupuestado en años anteriores, actualmente lo logramos atender, se mandó al anteproyecto y el tema de salud actualmente está cubierto. Que estamos expuestos a siguientes posibles implementos o necesidades de la Secretaría de Salud, eso sí, lo sabrá más el sector indicado, pero en cuanto a lo que respecta a la Secretaría de Hacienda, buscamos atender los sectores. En el tema de educación, la universidad año con año requiere un apoyo extraordinario de recursos. Gracias a la libre transferencia hemos podido ayudar a la universidad. El año pasado se le otorgaron más de 240 millones de pesos a la universidad. Actualmente se mandó en el anteproyecto una propuesta del 2.6%, contrario a lo que dice, a lo que marca la ley, que es el 2.5. Nosotros propusimos el 2.6, eso va a lograr tener cierta holgura a la universidad, sin embargo, los problemas que el propio rector ha manifestado van más allá del recurso que yo pudiera asignarles en un trabajo de planeación. Y así como estos ejemplos hay muchos, el tema de los jubilados, del COBAEM, el Ejecutivo preocupados por la atención de la atención de sus jubilados, en el Ejecutivo se etiquetaron alrededor de 1,000 millones de pesos. Celebramos que no se haya modificado, si no estaríamos en el tema que usted comentaba, el riesgo de posibles manifestaciones, de posibles huelgas. Estamos en vías de la negociación con los sindicatos, que también sus pretensiones son altas, sin embargo el presupuesto está acotado. Entonces, en resumen,
sí puedo estar tranquilo que enviamos un anteproyecto lo más ajustado posible a las necesidades, pero siempre con el techo presupuestal real, no inflando los ingresos, porque tenemos un problema que es la dependencia de las participaciones federales. Por ahí la semana pasada envié un documento informativo al propio Congreso del comportamiento que está teniendo el Fondo General, que no depende de nosotros, depende de la participación, el Fondo Federal depende de la recaudación a nivel federal y nos está impactando actualmente y nos va a meter en un tema de liquidez. Actualmente al mes de febrero el acumulado es de menos 300 millones de pesos reales que no recibimos en la entidad. Entonces son situaciones que nosotros tenemos que prever, que al final si no se recupera la recaudación, esperamos que la federación lo atienda y si no tendremos que atender o con el incremento de ingresos propios o con la contención del gasto. Mi pregunta sería, ¿a quién le vamos a quitar ese recurso? ¿Qué sector no es prioritario? Entonces, no es un trabajo sencillo, definitivamente es una responsabilidad muy grande la que se tiene. Les repito, solo el equipo que me acompaña y un servidor encabezamos ciertas áreas, pero atrás traemos el respaldo de más de 500 personas en la Secretaría de Hacienda que día a día trabajan en lo que saben hacer. Y con respecto a la pregunta que hace del incremento de la Secretaría de Hacienda, habría que precisar por qué ha incrementado el gasto corriente. Tiene que ver básicamente con los incrementos justamente a las cuotas sindicales, a las cuotas patronales que por ley año con año tenemos que hacerlo. Tenemos la base principal, tenemos un gran número de personal sindicalizado y en las condiciones generales tenemos que atenderlo. Esos son los principales problemas que se ha enfrentado la Secretaría de Hacienda, por eso ve usted un rubro importante en incremento. El tema de las tasas de interés de la deuda, tenemos una deuda heredada que actualmente cuando se hizo el refinanciamiento estábamos en unas tasas alrededor del 5%, actualmente estamos en el 11%, no es un problema único de Morelos, es un problema que todas las entidades que tienen deuda actualmente están teniendo un incremento muy importante de tasas de interés. Son los rubros principales de incremento que se han tenido en la Secretaría de Hacienda. Nosotros hemos enfocado los esfuerzos y pues poniendo el ejemplo a las demás dependencias de cómo contener el gasto y siempre brindando la atención y la ayuda a todas las dependencias de cómo poder reducir y contener los gastos sin dejar de hacer su trabajo para el que están comprometidos. ¿Es cuánto, doctor? Ok. Yo quisiera verme y transmitirle al equipo del Poder Ejecutivo y especialmente a la Secretaría de Hacienda un gran optimismo para no en su momento depender de otros recursos para equilibrar parte de lo planeado y no estar tal vez especulando con un escenario negro. Seguramente nos vamos a reponer, que eso beneficia para todos. Puedo dar un dato en el tema de la planeación que estamos hablando. Pasamos de estar en el 2018 con el 91.3% en porcentaje de cumplimiento en el presupuesto basado en resultados y hoy estamos en el 61.3%. Nos coloca pues en el quinto peor estado en este indicador y estas cifras no son de un servidor, son cifras de Hacienda del gobierno federal. Quisiera hacer, es un dato, es una precisión ahí. Quisiera hacer una pregunta, contador, ¿cuántas solicitudes de ampliación presupuestal han enviado hasta el día de hoy? Ok, con respecto a la primera pregunta que me hace del tema de la implementación del presupuesto basado en resultados, sí, efectivamente, en el 2019 se tenía una calificación mejor. Comentarle que han ido cambiando los factores de calificación por parte de la Secretaría de Hacienda, la página de transparencia mexicana. Sí, efectivamente se han tenido algunas deficiencias en cuanto a la entrega de la información, más no en la implementación de los factores. Hemos tenido reuniones, cuando nosotros llegamos a esta secretaría, lo primero que hicimos fue ver el comportamiento que se tenía en respecto a este proyecto en particular. Actualmente yo le puedo asegurar que este porcentaje para el 2022 aún no sale. En mayo sale la calificación del ejercicio 2022.
reforzamos los esfuerzos, hicimos una estrategia particular, son 5 factores, 5 preguntas de manera particular y que tiene que ver con el tema de auditorías de la entidad estatal, no de la ASF, que nos califica al final como una entidad, no nos da la calificación en ese punto. Es un poco subjetiva la calificación que se tiene, sí, evidentemente está, pero hemos hecho los esfuerzos y le puedo asegurar que en el mayo, cuando salgan los resultados, este porcentaje va a aumentar, porque hemos reforzado los esfuerzos, no vemos las áreas de oportunidad, hemos analizado con el equipo de planeación que es la encargada de llevar este proyecto y yo estoy seguro, hemos tenido mucha retroalimentación de otras entidades que representan los primeros lugares, el caso de Guanajuato, Yucatán, Jalisco, o algunas entidades que están ocupando los primeros lugares en este rubro. Hemos tenido algún acercamiento con ellos, cierta asesoría de cómo responder. El tema es, le repito, es un poco subjetivo. Yo me senté con el titular de ese organismo y sí me comentaba pues cuestiones que no quisiera decir erróneas, pero es un tema de presentación de información. No es que en Morelos no lo hagamos, sino a la hora de presentarlo no fue la indicada, la adecuada que ellos pretendían y por eso no nos tomaron la calificación adecuada. Pero estamos en vías de ya atenderlo. La siguiente pregunta con respecto a las ampliaciones que se tienen. Una duda, las solicitudes enviadas al Congreso o que nosotros hemos recibido. Nosotros, bueno, al Poder Legislativo. Actualmente hemos enviado dos ampliaciones. Una para el tema particular de la Secretaría de Obras Públicas. Se adquirió el año pasado una maquinaria que va a ser de mucho beneficio a la ciudadanía. No se contempló el pago del seguro de esta maquinaria porque se adquirió en el mes de diciembre, ya se tenía presentado el anteproyecto, ya no hubo manera de presentarlo en el anteproyecto, se está solicitando una ampliación, ahí consideraría no es mucho, son alrededor de 180,000 pesos, el seguro es cuestión de solo que ustedes autoricen, ya presentamos la propuesta de dónde se tomará el recurso, evidentemente el propio Ejecutivo, como así lo mandata el decreto, y estaremos en posibilidades de que la Secretaría de Obras Públicas pueda hacer uso de esta maquinaria sin ningún riesgo de algún robo o una afectación. La segunda solicitud que se envió fue la que ya han escuchado con el tema de movilidad y transporte. En el anteproyecto de presupuesto, en el inicial, se mandó un tema, independientemente al tema del reemplacamiento, hay el programa que evidentemente, viendo lo del tema de recaudación, el servicio que da el refrendo vehicular, la alta de vehículos nuevos, es una de las principales recaudaciones de los ingresos propios. Se redujo este importe al 50% prácticamente en el recorte que hicieron en el decreto. Entonces, eso pone en riesgo el continuar la Secretaría de Movilidad, no dando el servicio, sino la entrega de las placas, que ahí es donde yo veo un poco el tema. La afectación en la Secretaría de Hacienda sería en cuanto a la recaudación de los ingresos propios, eso sí lo he comentado, ya se envió al Congreso la solicitud de ampliación para su respectivo análisis y nosotros pues estamos en la mejor disposición de entablar mesas de trabajo, si así ustedes lo requieren, para que tengan más información en cuanto al padrón vehicular, en cuanto al comportamiento de la recaudación. Estamos en los meses más importantes de la recaudación de vehicular, que son los meses de enero a abril. Entonces, es prioritario contar con estas láminas para poder, más allá de darle el servicio a la ciudadanía, también poder recaudar los ingresos propios. Okay. Y tenemos otra, ¿no? Se han recibido en la Secretaría de Hacienda muchas más solicitudes. Sí quisiera recalcar y repetir el trabajo que hacemos en la Secretaría de Hacienda. No estamos simplemente siendo una oficialidad de partes recibiendo y mandando al Congreso, estamos haciendo lo que nos corresponde, estamos haciendo el análisis, sentándonos con las dependencias para ver si lo pueden atender con su propio presupuesto, si evidentemente no lo presupuestaron, por qué razón fue, y en los casos que son evidentemente necesarios, las estamos mandando. Estamos por enviar algunas solicitudes de ampliación para temas de pensiones. Estamos esperando a mandarlo, no queremos mandar oficios uno por uno. Si ustedes lo consideran pertinente, podemos mandar uno por uno, pero considero que tendría que ser temas globales, englobarlo por temas. El tema de pensiones no solo es una dependencia la que tiene la necesidad, son varias.
Estamos por ver el incremento que se tiene a las jubilaciones, que con los datos que tenemos van a ser alrededor del 10% y que incluso pues, va a afectar incluso a las jubilaciones del Congreso. Y tenemos que atenderlo, no podemos simplemente decir que no se le incremente. Entonces, por eso es que nos han enviado tantas solicitudes al Congreso. Hemos contenido y atendido las necesidades de las dependencias, muchas veces recalendarizando su presupuesto dentro de la misma partida, solo ajustándolo sin la necesidad de tener que hacer tantas transferencias. Es cuanto. Ok, le pregunto entonces, porque lo que se pretende con ello es que se modifique el decreto del presupuesto 2023, ¿es correcto? No es que se pretenda modificar, sin embargo, creo que jurídica o legalmente tendría que realizarse un ajuste. Digo, jurídicamente, legalmente y legislativamente es una modificación al decreto. Es correcto. Sí, ok. Estas modificaciones de un decreto en el presupuesto es siempre a través de una iniciativa que debe estar fundada y motivada y que debe venir firmada por el titular del Poder Ejecutivo, o sea, el gobernador, no a través de oficios como nos han llegado en este caso estas dos ampliaciones, porque estaríamos pues, dando un paso falso. ¿A qué voy con esto? No es un tema de crítica, Huérfano, nos hemos sentado muchas veces y creo que has visto la disponibilidad del equipo de la Comisión de Hacienda y creo que ha sido para bien, ha sido siempre propositivo, con independencia de las cuestiones políticas que existan. En el tema de números, en el tema de planeación siempre se ha sido positivo de este equipo para sacar adelante las necesidades del estado de Morelos. Hoy no cambian las cosas, te lo digo a nombre de la secretaría que encabezo, que es la Comisión de Hacienda, y creo que la mayoría de mis compañeras y compañeros están con esa enorme responsabilidad tomada en una justicia social, por así decirlo, porque no quiere decir que cuando no haya libres transferencias un Estado pueda caminar para bien. Y prueba de ello es que solamente 2 estados tenían en este país las libres transferencias, que es Durango y era Morelos. Hoy solamente uno, y eso, repito, no quiere decir que vayamos a caer en un colapso financiero por capricho, por necedad, por revanchas políticas de este Poder Legislativo. Tenemos la enorme responsabilidad, lo sabemos de este lado, de caminar de la mano de la planeación de las posibles ampliaciones presupuestales, pero también desde aquí decir que hagamos cada quien nuestra tarea que nos corresponde. Del lado de ustedes, planear bien, profesional, el gasto de cada una de las secretarías, hablando de un futuro porque viene el 2023 y estamos prontos a poder entregar, digo prontos porque el tiempo pasa muy rápido, el proyecto del presupuesto 2024 y que todo ese tipo de errores que hoy se tienen, omisiones que hoy se tienen, puedan ser atacadas y que esta libre disposición de los recursos, ya no libre disposición de los recursos que hoy recae en esta legislatura, en mi secretaría, con la secretaría que represento, y posteriormente en pleno, pues que seguir trabajando de la mano, que no los mensajes, que no los medios de comunicación, que no quienes no conocen la parte fina que representas tú y que representa el Poder Legislativo, hablo fina en el tema de cómo ir tejiendo esta responsabilidad tan grande, porque si alguien conoce la cobija, como se dice vulgarmente, de los recursos del Estado, pues son ustedes y nos toca a nosotros autorizar. Así es que, no sé, tal vez alguien difiera de mí, pero en lo que hemos hablado, mis compañeras diputadas y diputados, ha sido planear las cosas como se debe, siempre en beneficio del pueblo de Morelos. Y así está el presupuesto. Así se quitaron las libres transferencias, fue porque en 4 años y cachito, pues vimos que había nulos resultados. Y esperamos que con esta nueva modalidad de las transferencias, perdón, de la decisión que se tiene que tomar en este pleno, pues sea en beneficio de, pero hay que darle tiempo al tiempo, hay que dejar que se termine este año, hay que trabajar de manera de la mano para poder sacar adelante
a nuestro Estado. Hay muchas dudas, hay muchas más preguntas. Te repito, todo lo que se refleja en dinero en política, afuera, se refleja en hechos. La gente necesita muchas explicaciones a la falta de resultados. Tal vez no te corresponde a ti decirlas, se correspondería en su momento a otra persona. Pero desde aquí, repito, como presidente de la Comisión de Hacienda y miembro de esta legislatura, que me enorgullece decir, la primera en muchos años, yo que tengo aquí toda mi vida viviendo, la primera que goza de esa autonomía, de esa soberanía, de esa libertad de planear junto con un gobierno del Estado o con un poder legislativo, ejecutivo, el beneficio para este Estado. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a la Casa del Pueblo de Morelos, y estamos para servirles desde la Comisión de Hacienda. Gracias. Presidente, antes informo que se incorpora la diputada André Gordillo. Gracias, diputado. Toda vez que hemos agotado la lista de oradores que pidieron hacer el uso de la palabra, pues damos ya por concluida esta comparecencia. Sin más, siendo las 11 de la mañana con 38 minutos de este 14 de marzo, concluimos la comparecencia con el declarado de equipo de la Secretaría de Hacienda del Ejecutivo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buen día.